Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 73. Trastornos y reconocimiento. Ubicación: Konoha. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Tsukiko a sus compañeros de equipo. No, respondió Arashi, mirando lo mismo que ella. Hiro también. Y sospechaba igual que ellos. Es un poco raro, dijo. Pero no podemos ignorarlo. ¿Ignorarlo?, preguntó retóricamente. Está justo delante de nosotros. Todos miraban fijamente una cuerda. Pero no era una cuerda cualquiera. Era una cuerda atada a un agujero en el techo. No parecía una trampa. De hecho, parecía más bien el camino al siguiente piso. Solo habían estado buscando durante medio día cuando la encontraron. Podría considerarse un golpe de suerte, pero les costaba creer que fuera suerte. En ese momento, solo había una pregunta en sus mentes. ¿Lo usamos?, preguntó Arashi. No sabemos qué hay ahí arriba, le recordó Tsukiko. Había un agujero circular en el techo por el que podrían pasar. Pero solo había oscuridad en ese agujero. No podían ver qué había en esa oscuridad. Tenía una solución para ese problema. Sacó una linterna y la apuntó hacia el agujero. La luz les mostró que el interior era tan ancho como el agujero mismo. Aún podrían trepar fácilmente. También demostró que no había trampas obvias en las paredes. Podrían estar bien si subían. Pero esas eran las trampas obvias. No sabía si les esperaban trampas menos obvias. ¿Y bien?, preguntó ella. Apagó la linterna y los miró. Parece seguro. ¿Pero? Ella presentía que había un pero ahí, en alguna parte. Y allí estaba. Pero no puedo ver el otro extremo del túnel. Está demasiado oscuro ahí arriba. Hiro, preguntó, ¿puedes echar un vistazo? Hazte a un lado. Lo hizo y Hiro se metió debajo del agujero. Activó sus ojos y miró dentro. Pasaron unos segundos en silencio. ¿Y bien?, le preguntó Tsukiko. Espera, dijo. Sigo mirando. Se tomó un minuto más antes de bajar la cabeza. Su mirada volvió a la normalidad. Vi el final. ¿Hay alguna salida? No sé. Dijiste que viste el final, dijo Arashi. Sí, respondió. Simplemente no veía la salida. Todo parecía una sola figura sólida. Así que es una trampa, dijo Tsukiko. Era un callejón sin salida. Lo más probable era que si subían por ese agujero, se cerrara tras ellos. Quedarían atrapados dentro, sin poder hacer nada para salvarse. Quizás no, dijo Arashi. Miró el agujero con aire especulativo. ¿Qué tal si subo y reviso el otro extremo? Quizás la salida esté ahí, pero Hiro no la vio. Por muy ofendido que se sintiera, Hiro admitió que tal vez fuera así. Aún así, lo que sugería no le sentó bien. Es una tontería, Arashi. Se encogió de hombros. Es el único bueno que he oído hasta ahora. Eso es porque es el único que ha sido expresado. Arashi miró a Hiro. Esta es una oportunidad para llegar al siguiente piso y acercarnos al quinto. ¿De verdad podemos dejarla pasar? Miró también a Tsukiko. ¿De verdad podemos quedarnos en este piso? Esa era la pregunta que les pesaba en la mente. Habían pasado tan poco tiempo en el tercer piso y ya estaban deseando irse. No sabían qué era, pero sentían como si algo en el piso los estuviera observando. Sin importar a dónde fueran, esa sensación de ser observados siempre los acompañaba. Lo que lo empeoraba era que era el tipo de observación que les hacía sentir que cada uno de sus movimientos era observado con gran intensidad. Un tío de Tsukiko, que era policía, le describió esa sensación una vez. Eran los ojos de un acosador. Miró a Hiro y supo que él sentía lo mismo. Él también tenía una tía en la policía. No, dijo finalmente. Está bien, entonces voy a subir. Agarró la cuerda y se impulsó. Ten cuidado, le advirtió Hiro. Lo soy. Empezó a subir. Pronto descubrió que era difícil trepar por una cuerda. Habían hecho algunos ejercicios de escalada con túnica en la academia, pero nada como esto. Había olvidado que básicamente se impulsaba con los brazos. Pero no se detuvo. Se impulsó por el agujero. Tsukiko y Hiro vieron cómo sus pies desaparecían en la oscuridad y contuvieron la respiración. Esperaron a ver si pasaba algo. Pero nada. El agujero seguía abierto. ¿Estás bien ahí arriba, muchacho?, preguntó Tsukiko. Sí, estoy bien, gritó Arashi desde arriba. Aquí arriba solo hay muros. No veo trampas. ¿Tienes alguna luz encendida? No, trepando en la oscuridad. Pasó un momento. Tampoco siento ninguna trampa aquí, añadió, al darse cuenta de lo que ella no decía. Debería estar bien. Eso sonó como una invitación para que empezaran a subir.
Sin embargo, a Hiro no le hizo mucha gracia. Esperaremos, dijo. Lleguen al final de la cuerda y vean si hay una salida. Sí, está bien. Sus compañeros esperaban en silencio. Lo único que se oía en el pasillo era el crujido de la bata al moverse. No hablaban entre ellos. No era porque no tuvieran nada de qué hablar. La sensación de ser observados seguía presente, probablemente aún más al ser solo ellos dos. Estaban atentos a cualquier cosa que pudiera aparecer. Pero estaban solos en el pasillo, o eso parecía. Estaban nerviosos por lo que estaba pasando y no les gustaba. Finalmente, después de lo que pareció demasiado tiempo, oyeron la voz de Naruto. Chicos, suban. Su voz sonaba un poco débil. ¿No hay trampas?, gritó Tsukiko. No. Estarás bien. ¿Encontraste esa salida? Creo que sí. ¿Crees? Oye, está oscuro aquí arriba y estoy mirando a mi alrededor con una linterna en mano temblorosa. Seguro que he encontrado la salida, pero tienes que subirte a esta cuerda. ¿Por qué? ¿En serio estás haciendo esa pregunta?, preguntó. Ella se puso las manos en las caderas, sin importarle si él no veía la acción. Sí, lo soy. Por los huevos en llamas de Agni. ¿Podrías subirte a la cuerda, garra de hierro? Tsukiko, súbete a la cuerda, le dijo Hiro. Miraba hacia el pasillo. Ella lo miró. ¿Qué?, le preguntó desde la nuca. Sube a la cuerda, dijo de nuevo, esta vez con más urgencia. ¿Qué pasa? Se dio la vuelta y prácticamente la empujó hacia la cuerda. Ignoró el grito y sus protestas. Sube a la cuerda y trepa por ese agujero, ahora. Ordenó, señalándolo. Miró a su amigo. ¿Qué te pasa? Si no lo supiera, habría dicho que parecía haber visto un fantasma. Algo viene. Tenemos que salir de este piso. Vamos. La empujó de nuevo hacia la cuerda. Ella lo apartó. Bien, me voy. Empezó a trepar por la cuerda. Él trepó detrás de ella. Pronto quedaron sumidos en la oscuridad. ¿Listo? ¿Contento?, le preguntó. Hiro negó con la cabeza, intentando despejarse la mente. No sabía qué había pasado. Simplemente, de repente, sintió que tenían que irse. No entendía por qué. Sí, estoy feliz, respondió. Lo siento, Tsukiko. Ella lo miró. No podía verle la cara, solo su silueta recortada contra la luz de abajo. ¿Estás bien? Ya lo estoy. No sé qué pasó. Chicos, ¿vienen?, gritó Arashi desde arriba. Ella miró hacia la oscuridad. Sí, ya vamos. Espera. Eso es lo que he estado haciendo, respondió con sarcasmo. No toques las paredes. Mantuvieron las piernas y los brazos pegados a la cuerda al oír eso. Dijiste que no sentiste ninguna trampa. No lo hice, pero eso no significa que no estén ahí. Mira, solo ten cuidado. Sin duda lo harían. Empezaron a trepar. Cuando estaban a mitad de la cuerda, la luz se desvaneció. ¿Qué demonios?, preguntó Hiro, mirando hacia abajo. Solo podía ver oscuridad absoluta. ¿Qué pasó?, gritó Arashi. El agujero está tapado. No hay luz. Estamos ciegos aquí abajo, le gritó Tsukiko. Así que abre los ojos, gritó hacia abajo. A pesar de que estaba oscuro y él no podía verlo, ella lo miró con el ceño fruncido. Nuestros ojos no son linternas, muchacho de pueblo. No podemos ver en la oscuridad. De hecho, creo que sí, dijo Hiro. Byakugan. Levantó la vista y al instante vio a Tsukiko encima de él. Podía verlo todo. Bajó la mirada rápidamente. Me alegro mucho de que no llevara falda hoy. No llevaba falda, la verdad. Aún así, se alegró. Oye, ¿entiendes algo?, preguntó. Levantó la vista lentamente, intentando asegurarse de mirar a cualquier parte menos a ella. Sí, puedo ver un poco. ¿Qué es lo que pasa? Es como intentar leer con una luz tenue. Podía ver cosas, pero apenas. ¿Era porque nunca había usado su Byakugan en la oscuridad? Si salía de esta, tendría que consultarlo con su familia. ¿Puedes ver a Arashi?, miró más allá de ella. Su visión se extendió hacia arriba, hasta que vio un par de pies agarrados a la cuerda. Sí, lo veo. ¿Podrían darse prisa?, les gritó Arashi. Me empiezan a doler los brazos y estoy de acuerdo. Quiero salir de aquí. Atención, que ya vamos, gritó Tsukiko. Vamos, etiqueta. Empezó a trepar de nuevo por la cuerda y Hiro la siguió. Tras 5 minutos de trepada, se detuvieron a los pies de Arashi. ¿Ya llegamos, contenta?, extasiado, dijo. ¿Encontraste una salida?, preguntó Hiro. Un mango. Creo que sube. Será mejor que averigües si es así, no sea que acabemos asados aquí, le dijo Tsukiko.
Parecía el lugar perfecto para freírse hasta convertirse en carne. Si encontraban sus cuerpos, lo primero que notarían sería el olor. Ignoró la imagen que le vino con eso. Guardó la linterna. Extendió la mano en la oscuridad hacia donde había visto el mango. En cuanto sus dedos tocaron el hierro, se extendieron y lo sujetaron con firmeza. Una cuenta regresiva mental comenzó en su cabeza. Era algo que le había enseñado uno de los maestros tierra de la tríada de la triple amenaza. 1, 2, 3. Al llegar al 3, apoyó todo su peso en el mango, esperando que fuera pesado. Pero era ligero y la trampilla a la que estaba sujeta la manija se abrió fácilmente. Tan fácilmente que casi perdió el equilibrio. ¡Guau! Se aferró a la cuerda con fuerza, haciendo todo lo posible por no caerse. Se sujetó con ambas manos. La trampilla permaneció abierta, dejando que la luz los iluminara desde arriba. «Veo luz», dijo Tsukiko. «Lo sé», respondió él. «Yo también lo veo». Ella lo miró con el ceño fruncido y él pudo verlo esta vez. «Sube ahí, entonces». Salió del agujero y extendió una mano. Tsukiko la tomó. La sacó del agujero e hizo lo mismo con Hiro. Una vez que todos salieron del túnel, cerró la escotilla. En cuanto lo hizo, todos oyeron un sonido de cierre. Parecía que la escotilla ni siquiera estaba allí. «Supongo que no vamos a volver a bajar», comentó Hiro, sentándose en el suelo con la espalda contra la pared. «¿Por qué lo haríamos?», le preguntó Tsukiko desde su asiento. «Estamos en el 4.º piso y llevamos días de ventaja. Las trampas no están activas ahora mismo. Si encontramos la manera de llegar al 5.º piso antes que ellas, estaremos más cerca de terminar el examen». Iba a tomarlo como una buena noticia. Aún necesitamos encontrar una entrada secreta. Y estaba dispuesto a apostar que no sería tan fácil encontrarla como la última vez. Arashi también pensó eso. Sin duda, ahora sería más difícil. Aún así, estaban allí arriba. Eso era algo. Se apartó de la pared en la que había estado apoyado. «Será mejor que empecemos a buscar», les dijo a los demás. «Si no, nunca lo encontraremos». Se pusieron de pie, listos para continuar. Pero al incorporarse, Hiro notó algo con el rabillo del ojo. Se giró y vio a alguien de pie al final del pasillo. «¿Quién es?», preguntó. «Ubicación: Ciudad República». «No puedo creer que esté a punto de decir esto», le dijo Asami a Naruto, «pero creo que preferiría estar haciendo papeleo ahora mismo». «¿Eso significa que me estás abandonando?», preguntó, manteniéndose de pie con su boken sobre el hombro. «Estoy tentado». «Decepcionante. Casi me atrapaste la última vez». Ella le lanzó una mirada asesina. «Dijiste lo mismo la última vez». Al final, se puso de pie y preparó su boken. Aunque preferiría bajar de la azotea para hacer papeleo, estaba allí para aprender a usar la espada y no se rendiría. Su sensei se quitó el boken del hombro y lo bajó del todo. «No, tienes razón. Paremos». Miró al cielo. Brillaba el sol y las pocas nubes eran suaves y esponjosas. «Hace un día precioso y lo estamos pasando aquí arriba, dándonos palos». Asami tenía su boken listo. Por lo que sabía, esto podría ser una trampa. «Tú fuiste quien decidió subir para entrenar, Naruto-sensei», le recordó. En cuanto cruzó la puerta del apartamento, él había estado allí para avisarle que iban a subir. «Eso fue entonces», le dijo. «Esto es ahora». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Es casi mediodía. ¿Por qué no comemos algo?». Ella seguía con el boken en alto. «¿En serio?». Él la miró. «Claro que hablo en serio. No puedes negar que el entrenamiento me abrió el apetito». Sabía que así era. Su estómago asintió felizmente. Tenía hambre y le vendría bien algo de comer. «De acuerdo», asintió. «¿Qué piensas preparar?». Estaba pensando en comer fuera, en realidad. A ella le pareció bien. «¿Te importa si me lavo primero?». Había sudado bastante entrenando. «Para nada». Miró el boken que ella tenía en las manos. Una mirada divertida la observaba. «¿Puedes bajarlo ya, Asami?». «Ya no entrenamos». «Por supuesto, Naruto-sensei». Bajó el boken. Él le abrió la puerta. Al cruzar, su sexto sentido le advirtió del peligro. Levantó el boken en guardia alta, deteniendo al otro. Su sensei sonrió mientras retiraba el boken. «Bien hecho. Estás aprendiendo». «Eres un buen profesor», respondió ella, bajando un poco el boken. «Está bien, no te atacaré esta vez». «Lo prometo». «Ajá». Se apartó y señaló las escaleras. «Por favor, después de ti». Si estaba frente a ella, no iba a atacar sin que ella lo viera. Bajaron a su apartamento. Después de darse una ducha rápida, Asami salió con él. «¿A dónde vamos?». «Un bar», respondió.
Gracias a su experiencia aprendiendo de él, pudo seguirle el ritmo. Aún así, seguía sorprendida. ¿Un bar? Sí, dijo. Es demasiado temprano para ir a un bar. El lugar estaría vacío hasta después de la jornada laboral. Entonces se llenaría de hombres deseosos de beber y compañía. Había ido a algunos bares cuando vivía con Tano y tú. Descubrió que disfrutaba del ambiente. Incluso cuando dejó de vivir una segunda vida, regresó. Perfecto, eso significará que el bar estará vacío. Frunció el ceño al llegar al vestíbulo y salir por la puerta principal. ¿De verdad ese es el punto? El sol aún brillaba con fuerza cuando salieron. Tuvieron que cubrirse los ojos. ¿Sabes? Con todos los avances tecnológicos, uno pensaría que alguien desarrollaría algo que protegiera los ojos del sol, dijo Naruto mientras sus ojos se acostumbraban. Quizás Industrias Futuro debería inventar algo. Eres un vago, dijo Kurama, con tono acusador. Si quieres unas gafas de sol, ve a buscarlas. Ya sabes dónde puedes conseguirlas. Lo hizo, pero no iba a cruzar el océano solo para conseguir unas gafas de sol. Eso estaba mal y era frívolo. Solo regresaría a los países elementales si fuera necesario. Podía lidiar con eso. Eso no va a pasar. ¿Por qué no me sorprende? Naruto-sensei, no respondiste mi pregunta, dijo Asami. Bajó las escaleras y caminó por la calle. ¿No lo hice? No lo hiciste. Pensé que el propósito de un bar era estar con amigos y tomar algo también. Ah, eso es solo para jóvenes, dijo, restándole importancia con un gesto. A veces, ir a un bar significa buscar un poco de paz y tranquilidad mientras comes. Quizás incluso tener una conversación que no requiera gritar por encima de la música o de la gente. Asami no podía discutirlo. Ese era el ambiente cada vez que entraba a un bar. Le había gustado. La hacía sentir un poco más libre y relajada. Naruto hablaba por experiencia, al parecer. ¿Has estado en muchos bares? Creía que estabas casada. Sí, fui. Asuna vino conmigo. Eso tenía sentido. ¿A dónde vamos entonces? Un lugar viejo que conozco. Asuna y yo íbamos allí de jóvenes y queríamos pasar una noche a solas. Tenía muy buenos recuerdos de aquellos días. Por eso nunca podía volver de noche. Cada vez que entraba y veía a la gente arremolinándose alrededor de la barra y las mesas, esperaba ver a Asuna sentada en su mesa, esperándolo. Asami se fijó en por dónde caminaban. Iba en dirección contraria a la que solía venir. Se adentraba más en la ciudad, hacia la zona más industrial. ¿Por qué no tomas un satomóvil? Le preguntó después de 10 minutos de caminata. ¿Ya tienes las piernas cansadas? Preguntó. No, pero parece que va a ser un largo paseo hasta aquí. No le gustaba que fuera a detenerse pronto y ella no veía ningún bar cerca. Si estaba tan lejos, y posiblemente aún más lejos, ¿por qué no conducía? Es una caminata larga. Esa es la parte de la experiencia. Tomar un satomóvil hace que las cosas sean demasiado cortas para disfrutarlas. La señaló con el dedo. Toma nota, Asami. Si alguna vez encuentras a alguien a quien amar, camina con esa persona. Te enamorarás aún más de esa persona. ¿Te pasó eso? Parecía que sí. Era romántico, en cierto modo. Curioso, Naruto no parecía precisamente romántico. Sonrió con nostalgia, pero también con tristeza. Todo el tiempo. Se preguntó si era buen momento para preguntarle por su esposa. La sombra de Asuna y Soshin Uzumaki lo rodeaba como espectros silenciosos. Si bien había oído hablar de ellas, nunca había preguntado por ellas. No sabía cómo preguntar. Simplemente no le parecía correcto preguntarle a nadie más sobre ellas, ni siquiera a Arashi. Tenía que preguntarle a Naruto. Ella abrió la boca, lista para decir algo. Ya llegamos, dijo. Estaban frente a un bar, como él les había dicho que irían. Formaba parte de un gran edificio, en la esquina. El exterior era de un verde oscuro que, de alguna manera, le resultaba atractivo. Le recordaba a las hojas de los árboles en pleno verano. Las ventanas estaban tintadas para reflejar la luz del sol. Conocía el tipo. Su empresa lo fabricaba. Estaba oscuro por fuera, pero desde dentro se veía perfectamente la calle. Miró el nombre del bar. No había ninguno. Qué raro. Buscó el nombre, pero no lo vio. ¿Cómo se llama? Preguntó. Oficialmente no lo tiene. ¿Extraoficialmente? Se encogió de hombros. Lo llamamos el agujero. ¿El agujero? Tenía que haber una razón. ¿Por qué lo llamas el agujero? Preguntó. Es más fácil decirlo que abrevadero. Entró por la puerta. Ella lo siguió. La puerta tintineó al abrirla. El bar estaba abarrotado de mesas y sillas.
Si hubiera gente y todas las mesas estuvieran ocupadas, apenas habría espacio para moverse sin atropellar a nadie. Pero como eso no ocurría, había espacio de sobra. La barra era amplia y dominaba la pared opuesta. Los 3 estantes de cristal contenían todo tipo de alcohol que se le ocurriera y más. El camarero era mayor como Naruto, pero más joven. Tenía más pelo negro que canoso. También se le estaba aclarando la coronilla. Levantó la vista de la barra, los vio a Naruto y sonrió. «Hola, Naruto». Naruto le sonrió. «Hola, Roku». Asami casi se quedó atónita al oír eso. «¿Se llama Roku?», tuvo que preguntar. Su sensei asintió. «Se llama así por el avatar en el que estás pensando. Sus padres siempre creyeron en el avatar y en que era infalible. El avatar es humano. Puede que sea la maestra más poderosa del mundo, pero seguía siendo humana. Él se lo había enseñado y ella lo presenció cuando Korra fue derrotada tras la apertura del portal del sur y el regreso de los espíritus al mundo. «Es tu entrenamiento el que habla, Asami», le dijo. Otros no lo creen posible. Creen que, como el avatar es el puente entre los 2 mundos, cualquier decisión que tomen debe ser la correcta. Cuando mis padres oyeron al avatar Aang denunciar a su predecesor por causar la guerra de los 100 años, se negaron a creerlo, explicó Roku. No querían que una de las encarnaciones del avatar fuera arrastrada por el lodo. Así que me llamaron Roku para mantener vivo el nombre. Lo siento. Asami no estaba muy seguro de por qué se disculpaba. Simplemente le parecía lo correcto. Lo ignoró con un gesto de la mano. Tranquilo. Puede que fueran idealistas, pero aún así me querían por lo que era. ¿Así que estás aquí para comer?, le preguntó a Naruto. Por supuesto. Lo de siempre. Por favor, dijo asintiendo. Vengan a sentarse. Yo lo pongo en marcha. Se dio la vuelta y regresó a la cocina. Mientras se sentaban, lo oyeron trabajar. ¿No debería pedir algo?, le preguntó Asami. Roku acababa de entrar a la cocina sin preguntarle qué quería. Naruto negó con la cabeza. No, no hace falta. Roku es bueno en su trabajo. Sabe lo que quieres y, si no te conoce, puede adivinar qué te podría gustar. En cuanto te traiga el almuerzo, te garantizo que te encantará. 10 minutos después, tenían el almuerzo frente a ellos. Asami le dio un mordisco al filete de su plato. Tenía un sabor crujiente con un ligero toque picante. Estaba rico y mejoró al tragarlo. El pan que lo acompañaba era crujiente por fuera y esponjoso por dentro, caliente y delicioso. Está bueno, declaró. Te lo dije, dijo Naruto con una mirada cómplice. Comió los fideos de su tazón con silenciosa satisfacción. Roku siempre hacía buenos fideos. Comieron en silencio un par de minutos más, disfrutando de la comida. Asami tendría que recordar este lugar. Quería ver cómo era cuando había gente. Mientras terminaba sus fideos y daba otro sorbo a su bebida, Naruto miró a Asami. Bueno, hablemos. Tenía un trozo a medio camino de la boca cuando él dijo eso. Se lo comió antes de mirarlo. ¿Hablar de qué? No estaban allí solo para almorzar. Háblanos de lo que te contó Roku sobre sus padres. Ella dejó el tenedor. ¿Es esto una lección? Él asintió. Lo es. Aquí. Una lección puede suceder en cualquier lugar, Asami. Ya deberías saberlo. Ella sí lo sabía. Él había sembrado y cultivado su sexto instinto, emboscándola con frecuencia cuando se convirtió en su aprendiz. La volvía atenta, tan atenta que algunos la habrían llamado paranoica. Se había atenuado desde que dejó de emboscarla, pero seguía ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Idealistas versus realistas. ¿Alrededor del avatar? Él asintió. ¿Qué opinas de los idealistas? ¿No quieres que defienda a los realistas? No. Te estás entrenando para ser un paragón. De todas formas, serás realista. Lo que quiero que hagas es que entiendas el otro punto de vista. Reflexionó un momento. Por lo que él le había dicho y lo que ella sabía, los idealistas creían en el avatar con todo su corazón. Y no era difícil entender por qué. El avatar era alguien que podía cambiar la forma del mundo si quería. Avatar Kyoshi lo hizo al crear la isla que lleva su nombre. ¿Acaso era porque el avatar era poderoso que la gente creía que no podía hacer nada malo? Quizás fue una mezcla de ambas. O tal vez se debió a la larga historia del avatar. El avatar había existido más tiempo del que cualquiera podría recordar. Al menos cualquier humano. Los espíritus sabían más. Pero eso no venía al caso. Los espíritus no eran ni idealistas ni realistas. Esos eran simplemente los humanos. ¿Falta de conocimiento y dudas sobre la historia? Le preguntó finalmente. ¿Me lo preguntas? Sí.
Él sonrió levemente. Está aprendiendo. Ha estado haciendo eso desde que la aceptaste como tu aprendiz, le dijo Kurama. No me sorprende. Eso es porque no piensas en ello, zorro. Eso es muy rico viniendo de ti. Ignoró a su inquilino y se convirtió en su aprendiz. Explícate, Asami, le dijo. Quiero saber por qué dijiste esos 2 puntos en particular. Bueno, empezó, reflexionando, antes de la era moderna, la gente se enteraba de lo que sucedía en el mundo a través de mensajes y el boca a boca. Solo se enteraban de algo, no del acontecimiento que lo rodeaba. Cierto. ¿Pero qué tiene eso que ver con el avatar? Tiene todo que ver con el avatar, le dijo. Él la miró alzando una ceja. Ah. Sigue. Todo lo que hace el avatar es conocido por los países, o mejor dicho, sus buenas acciones son conocidas por los países. Cuando Qin el Conquistador la persiguió y ella lo derrotó creando la isla Kyoshi, por eso lo conocían. Lo que no sabían era que Qin intentaba estabilizar el reino tierra después de que el rey tierra lo dejara corromper y arruinar. Entonces ¿estás diciendo que Qin es como Kubira? Intentaba cambiar de tema. No estamos hablando de Kubira, Naruto-sensei, le recordó. Tú eres quien mencionó a Qin y sus hazañas. Para demostrar que no tienes ni idea del avatar, como pediste, dijo, frunciendo el ceño ligeramente. Si quieres que hable de ello, déjame centrarme en el tema. Es muy rápida con sus pies, ¿no? Pensé que no estabas interesado, le preguntó Naruto al zorro. Mentí. Claro que sí. Observó a su alumna. Mencionaste 2 puntos, le dijo, levantando 2 dedos. Háblame del segundo. ¿Sabes cuántos años tiene el mundo? Preguntó. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos aquí? Sí, respondió con seriedad. Tú también, cierto. Les había mostrado a ella, a Tano y a Korra el verdadero origen del ciclo Avatar. Eso significaba que sabía cuánto tiempo llevaba girando el mundo, técnicamente. Bueno, mala pregunta. Sí. ¿Puedes hacerlo mejor? Sí, puedo, le aseguró. ¿Sabe la gente común y corriente cuántos años tiene el mundo? Eso estuvo mejor, mucho mejor. Tendría que decir que no, dijo. Cierto, asintió. Solo sabrían de hace unos pocos siglos, como mucho. Si tuvieran una biblioteca con libros de historia, quizás sabrían de algunos siglos más. Eso si se molestan en abrir esos libros, le señaló. Ella lo descartó al instante. Eso no viene al caso. En cuanto a la historia, solo la conocen por lo que han leído. Y lo que han leído probablemente solo les llegaría desde una perspectiva, la del escritor. Con el avatar y todas sus encarnaciones, quién sabe cuánto se ha perdido en el tiempo. Eso juega a favor del idealista. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Si le dices a un idealista que Avatar Passan era un loco trastornado que mataba donde quiera que iba, no te creería. Porque el avatar no puede hacer nada malo. Eso, reconoció, pero también el hecho de que no sabrían quién era el avatar Passan. Él era el avatar 8 ciclos antes de Aang. Dado que el avatar podía vivir tanto tiempo, eso equivalía a casi 800 o 1000 años. Naruto dio un sorbo a su bebida. Dejó el vaso antes de mirar a su alumna. Has planteado puntos válidos y los has explicado bastante bien, Asami, le dijo. Un poco básico, pero bueno, al fin y al cabo. Gracias, Naruto-sensei. Pero también has pasado por alto la razón más básica del idealista. ¿Lo hice? Ella pensó que había dado en el clavo con esos 2 puntos. Él asintió. Creencia, le dijo. ¿Creencia? No pudo evitar repetir. También se dio un susto mental. Claro que tenía fe. ¿Cómo pudo no haberla notado? La había tenido delante de sus narices y no la había notado en absoluto. Sí, la creencia. El idealista cree que el avatar no puede hacer nada malo porque lo cree. Con demasiada frecuencia piensa que el avatar es el espíritu de la luz. Eso no era cierto. Ambos lo sabían. Es Raava. Sí, lo es. El avatar puede ser la fusión de Raava y un humano, pero sigue siendo fundamentalmente humano. Eso significa que está sujeto a las tentaciones, mentiras y defectos humanos. Por mucho que el idealista quiera creer lo contrario, el avatar puede obrar mal. Tenía una pregunta al respecto. ¿Qué pasará cuando descubran que el avatar puede hacer el mal? Eso le pareció un punto de quiebre en sus creencias. Lo que vendría después los cambiaría para siempre. Pueden pasar 2 cosas. O aceptan que el avatar es humano y se vuelven realistas, o lo niegan y se quedan en idealistas, le dijo. Eso le sonaba demasiado fácil. Quebrantar su fe de esa manera y negarse a admitirlo no significaba que simplemente siguieran siendo idealistas. Tenían que convertirse en algo más, algo más. Pero ella no sabía qué era.
Su sensei, sin embargo, sí. ¿Eso es todo? Le preguntó. ¿Siguen siendo idealistas? ¿No pasa nada más? Dije que no pasa nada más. Preguntó. No, pero no dijiste lo contrario. Tienes razón, no lo hice. Estaba evasivo otra vez. ¿Por qué le hacía eso? Era exasperante. Entonces, ¿les pasa algo? Sí. Se vuelven idealistas aún más firmes. Quienes se ven realmente presionados se vuelven fanáticos. No se molestó en ocultar su disgusto por esas dos palabras al pronunciarlas. Asami captó el tono de su voz. ¿No te gusta esa clase de gente? Considerando lo que has pasado, Asami, me sorprende que no hayas sentido lo mismo que yo. Eso la tomó un poco desprevenida. ¿Lo que he pasado? ¿Qué quieres decir? Sus palabras la confundieron. Rebuscó en su memoria, intentando encontrar de qué estaba hablando. Tu padre. Dos simples palabras. Y, sin embargo, hicieron clic en su memoria. Su padre y sus creencias. Los igualitarios. Amon. Ah, eso, dijo ella brevemente. Sí, eso, respondió Naruto. No dijo nada más. Bajó la mirada a su plato. ¿Por qué tenía que comérselo todo ya? ¿No podía haber dejado algo? Le habría dado una excusa para seguir comiendo. Si te da igual, Naruto-sensei, prefiero no hablar de los igualitarios ni de mi padre. Está bien. Miró hacia la barra. Oye, Roku. El camarero levantó la vista de su vaso. ¿Sí? ¿Te queda algo de pan? Su pulgar señaló a Asami. Le vendría bien algo demasiado grande. Claro. Tengo algo para calentar en el horno. Volvió a la cocina. 5 minutos después, salió con un bol lleno de pan. Asami tomó uno, sintiendo el calor en sus dedos, y le dio un mordisco. Asintió en agradecimiento a Roku mientras masticaba. Él sonrió en silencio y volvió a su trabajo. Ahora, dijo Naruto. ¿Puedes negar lo que he dicho? No, no puedo negarlo. Y así fue como te volviste realista. Podrías haberte negado a aceptar lo que hizo tu padre cuando la evidencia estaba ante tus ojos. Naruto-sensei, hay una diferencia entre aceptar lo que hizo mi padre y lo que el avatar hizo o ha hecho. Cierto, reconoció. Pero hay suficientes similitudes como para tomársela en serio. Tomó un trozo de pan. Tu padre era un fanático de Amon y su creencia en la igualdad. Cualquier cosa que Amon hiciera, habría contado con el apoyo total de Hiroshi. Un fanático de Avatar podría ser mucho peor. ¿Están dispuestos a luchar para proteger al Avatar? Peor aún. Están dispuestos, muy dispuestos, a desacreditar a cualquiera que se oponga al Avatar. La Guerra de los 100 años podría considerarse un resultado de ese fanatismo. ¿Cómo? Preguntó. Creía que la Guerra de los 100 años fue causada por Roku y su terquedad con las colonias de los Reinos Tierra. Mató al hijo del Señor del Fuego Sosin junto con el Paragón del Reino Tierra, ¿verdad? Él le señaló con el dedo. Tú mismo lo dijiste, Asami. Conciencia. Hay una historia detrás de esto, ¿verdad? Uno que se remonta antes que Roku. ¿Te gustaría escucharlo? Lo pensó. ¿Esto es parte de la lección? Considérelo así, sí. Bueno, si era parte de la lección, tendría que oírlo. ¿De qué otra manera aprendería? Claro, vale. Muy bien. Roku. ¿Sí? Respondió el camarero. ¿Podrías rellenar las bebidas? Estaremos aquí un rato, le dijo Naruto. Sonrió. Oye, paga la cuenta cuando llegue el momento, puedes pedir que te rellenen cuanto quieras. Tomó sus vasos y los rellenó eficientemente. Fue como si hubieran salido del bar un segundo y hubieran vuelto al siguiente. Cada uno tomó un sorbo y él empezó a contarle la historia. Ubicación: Konoha. Tsukiko y Arashi voltearon la cabeza al instante, mirando hacia el pasillo que Hiro observaba. ¿Quién es? Preguntó Tsukiko. Hiro la miró. Solo pregunté eso. Quizás forma parte de otro equipo, sugirió Arashi. Si era así, significaba que había alguien más allí. No les auguraba nada bueno. Tendrían competencia. Sin embargo, mientras pensaba eso, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No sabía cómo, pero sabía que, en cierto modo, se equivocaba. Ese mismo frío también recorría las espaldas de Hiro y Tsukiko. Tenían la garganta seca, lo cual era extraño. ¿Cómo se secaron? Chicos, dijo Hiro. Ese sí, dijo Tsukiko, tartamudeando sin querer. Tal vez deberíamos irnos. ¿Ir? ¿A dónde? Podría decirlo mejor, pero no pudo. Era como si su cerebro se estuviera muriendo lentamente. En cualquier lugar que no sea aquí. Sí, es una buena idea. Deberíamos irnos, asintió Arashi. Como ahora mismo.
Hiro asintió. Estoy de acuerdo. Deberíamos irnos. Entonces vámonos, dijo. Tsukiko quería mirar a sus compañeros, pero solo tenía la mirada fija en el hombre al final del pasillo. ¿Por qué no nos movemos? Les preguntó. No lo sé, dijo Arashi. Quiero moverme, pero no puedo. Hiro. No puedo moverme. Tsukiko. Ella negó con la cabeza. Yo también estoy atrapada. No podemos hacer nada. ¿Por qué? No sé. Tenemos que irnos, dijo Arashi. ¿Puedes moverte? Preguntó. No. Entonces deja de decir lo obvio. El hombre se rió. Pero decir que se rió no describe lo que sintieron cuando escucharon esa risa. Era una risa oscura, propia de alguien a quien un funeral le haría gracia. Les subía por la piel y se les hundía en los huesos, llenándolos de un terror gélido. Era una risa que les hacía sudar la frente de miedo. Sus entrañas les gritaban que corrieran ante esa risa, pero sus pies eran bloques de hielo. No podían moverse, pero tenían que correr. Pero no podían moverse. No se moverían. El hombre dejó de reír y fue una bendición. Los saludó con la mano, como si les estuviera diciendo hola. De repente, respirar se volvió mucho más fácil. Sintieron que podían moverse de nuevo. ¿Qué fue eso? Preguntó Tsukiko. ¿Importa? Preguntó Arashi. No, les dijo Hiro a ambos. Corran. Todos corrieron por el pasillo, alejándose del hombre. No sabían a dónde iban. No les importaba. Solo les preocupaba ir más rápido que nunca. Muévanse, 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 muévanse. Gritó Hiro desde el centro, animando a los demás. Sentía que el pecho le iba a estallar, pero siguió corriendo. No podía detenerse. Si lo hacía, estaba muerto. Todos estaban muertos. Arashi y Tsukiko lo estaban haciendo un poco mejor gracias a sus carreras por los tejados. Pero el miedo los hacía correr con más fuerza que nunca. Les ardían las piernas, pero no se detuvieron. Tenían que llegar a un lugar seguro, lejos de ese hombre. ¿Dónde estaba? No tenían ni idea. No era importante. Debieron pasar 10 minutos, quizá más, antes de que finalmente dejaran de correr. Cuando lo hicieron, prácticamente se desplomaron en el suelo. Jadeaban como si hubieran atravesado un desierto sin agua al final. Cada bocanada de aire les salvaba la vida. Se quedaron allí, intentando calmarse. ¿Qué fue eso? Preguntó Tsukiko. Miró a sus compañeros, esperando una respuesta. No la tenía. No lo sé, le dijo Hiro. Estaba boca arriba y no se movería aunque quisiera. Estaba seguro de que el sudor le pegaba la espalda al suelo. Por ahora, estaba bien. Arashi apenas había podido incorporarse, con todo su esfuerzo. Aún así, se abrazaba las rodillas y se balanceaba. Era como si intentara matarnos sin siquiera tocarnos, dijo con un escalofrío. ¿Puede alguien hacer eso? Preguntó Tsukiko. Hiro asintió. Sí pueden. Se llama instinto asesino. Los shinobi experimentados pueden proyectarlo sobre sus enemigos. Por un instante, la mente de Arashi se alejó del castillo, de vuelta a aquel callejón tras el incendio. Vio a su abuelo de pie en la entrada, con aquel zorro acechándolo con un gruñido mortal. Comprendió que nunca había estado dirigido a él, pero aún así sintió miedo. ¿Era instinto asesino? Su mente regresó al presente. Llegó con una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en ocurrir algo así? Me dijeron años. ¿Cuántos años? Miró a su compañero. No lo sé. Años. Eso fue inquietante. Chicos, estamos en problemas. Los miró con ojos temerosos. No creo que ese tipo deba estar aquí. Estaban pensando lo mismo. Eso no era un genin, dijo Tsukiko. ¿Pero quién era? Les preguntó Hiro a ambos. Arashi no lo sabía. Y eso lo asustó. Lo que más lo asustó fue que estuvieran solos en el piso. También notó que la sensación que tenían en el tercer piso había regresado, esta vez mucho peor. Los estaban observando. Podía sentir esos ojos observándolos de nuevo, esta vez mucho más de cerca. Si volvía a mirar, ¿estaría ese observador detrás de ellos? Se le ocurrió una idea. Probablemente era una tontería, pero podría perfectamente hacer que los expulsaran del examen, pero estaba seguro de que les salvaría la vida. Que alguien me diga si tiene el número de Lee-sensei. Hiro lo miró perplejo. ¿Te refieres al número de su casa? ¿Qué nos va a pasar aquí? No, su número de celular. Tiene uno. Sabía que el anciano tenía uno porque lo había visto tirado por la casa. Sin embargo, nunca se molestó en preguntarle el número. Eso era algo que tendría que solucionar al salir de este castillo. No lo tengo. Espera, dijo Tsukiko, buscando en sus bolsillos.
Creo que sí. Buscó frenéticamente en sus bolsillos, intentando encontrar su celular. Garra de hierro, date prisa, la instó Arashi. Me voy. Me voy. ¿Dónde demonios había dejado el teléfono? Sabía que lo tenía. ¿Dónde estaba? Ve más rápido. Esa sensación de observación se acercaba cada vez más. Su mano aferró la figura que buscaba. Lo conseguí. Casi lo arrancó del pantalón. Lo abrió y empezó a buscar frenéticamente en su lista de contactos. Los chicos la observaban, esperando a que se detuviera. Los segundos se arrastraban mientras ella seguía mirando. ¿Lo tienes?, preguntó Hiro, esforzándose por no sonar frenético. Sí, aquí está. Marcó el número y enseguida pulsó el altavoz. Todos necesitaban hablar con él. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Con cada timbre, sus esperanzas se desvanecían. Pero al quinto, su esperanza se vio recompensada. ¿Hola?, preguntó la voz del anciano. Todos se sintieron aliviados al oírlo. Lee-sensei, dijo Arashi. ¿Arashi? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás solo? No, estoy aquí con mi equipo. Les hizo un gesto para que dijeran algo. Eso fue todo el estímulo que necesitaron. Hola, Lee-sensei, dijo Hiro. Oye, dijo Tsukiko. ¿De qué se trata todo esto? ¿Intentas conseguir ayuda para subir al castillo? No parecía enojado, sino decepcionado. Cualquiera de las dos opciones les funcionaba. Sabes que podría reprobarte por hacer eso. No estamos tratando de buscar ayuda de esa manera, sensei, le aseguró rápidamente Hiro. Tsukiko añadió rápidamente. Pero necesitamos ayuda. Esto es muy particular. No llamaríamos si no creyéramos que es necesario, dijo Arashi. Miró hacia atrás de repente. No había nadie al final del pasillo, pero la sensación seguía presente. Volvió al teléfono. Sensei, estamos en el cuarto piso con alguien que creemos que no debería estar aquí. ¿En serio? ¿Cómo? Para empezar, nos está matando directamente. Se supone que los genin no deben hacer eso, ¿verdad? Normalmente no. Pero hay quienes te sorprenden. Y recuerda que no están solos aquí. Esa es la cuestión, le dijo Hiro. Las palabras salieron de su boca rápidamente. Este tipo está solo. Y no tiene nuestra edad, añadió Tsukiko. Cuando miré a mi alrededor, todos los equipos genin eran de nuestra edad, quizás un poco mayores. Este tipo es un adulto. ¿De verdad? Su voz cambió. Estaba más atento a lo que decían. ¿Sí? Arashi tuvo una idea, algo que quería confirmar. Sensei, ¿algunas de esas trampas que mencionaste son genjutsu? Sí. Pero dijiste que estás en el cuarto piso. Estás por delante de todos los demás. No deberías tener que preocuparte por las trampas. Entonces alguien puso algo en nuestro reloj y sin que viéramos nada. Explícamelo, ordenó. En las habitaciones que ocupamos, había algún tipo de chakra implantado en el reloj, quizá genjutsu, explicó Hiro. Nos volvíamos locos escuchando el tic-tac. Habríamos destruido ese reloj si no hubiéramos recuperado el sentido común. ¿Cómo pasó eso si todos fueron afectados? Se dio cuenta de su error y lo corrigió rápidamente. Solo Hiro y yo nos vimos afectados, y cada vez era solo uno. La cuestión es que eso estaba en nuestras habitaciones y no lo pusiste tú, ¿verdad? No, nadie que ayudó a diseñar este castillo puso ese genjutsu. Aunque, añadió pensativo, eso es algo que tendremos que considerar la próxima vez. Hiro miró a los demás. ¿Alguien más empieza a pensar que esa cuerda era demasiado buena para ser verdad? Preguntó. ¿Qué cuerda? Volvió a mirar el teléfono que Tsukiko sostenía. La entrada secreta que usamos para llegar al cuarto piso, explicó. Tuvimos que subir por una cuerda a través de un túnel para llegar aquí. Hubo un silencio pausado al otro lado. Eso no les pareció bien. ¿Estás completamente seguro, Hiro? Sí, recuerdo sentir esa cuerda en mis manos. ¿Por qué? Nunca ponemos ese tipo de entrada secreta en ningún piso. Todos se quedaron paralizados ante eso. ¿Qué? Le preguntó Arashi. Quería asegurarse de haber oído bien. Lee-sensei, ¿podría decirlo otra vez? Preguntó Tsukiko, queriendo estar segura también. Nunca ponemos ese tipo de entrada secreta, les repitió. Se miraron, comprendiendo lo que había significado esa cuerda. Era para nosotros, dijo Hiro. Esa cuerda era solo para nosotros. Nos obligaron a llegar hasta aquí solos, lejos de los otros equipos, asintió Arashi. Eso no era bueno. No era nada bueno. Tenemos que salir de aquí, les dijo Tsukiko. Regresen al tercer piso. No sabía cómo iban a subir al quinto piso, ni siquiera si podrían. Era más fácil bajar que subir. Sí, nosotros.
Ya basta. La voz fue silenciosa y repentina. Y venía de arriba. Arashi levantó la vista rápidamente y vio una máscara que lo observaba fijamente. ¡Cuidado! Gritó, saltando. Los demás retrocedieron al aterrizar. Estaban de pie. ¿Qué pasa? Preguntó Lee. Tsukiko, háblame. Está aquí. Gritó por teléfono. Está justo delante de mí. Envíenme ayuda. El hombre se giró hacia ella y le lanzó varios kunais. Ella rodó para esquivarlo, pero perdió el teléfono. Se deslizó por el suelo, cerca de Hiro. Empezó a alcanzarlo. Tsukiko, ¿sigues ahí? Preguntó Lee. Tsukiko. Arashi. Hiro. Que alguien me hable. ¿Qué pasa? Un kunai partió el teléfono por la mitad, interrumpiendo la llamada al instante. Hiro retiró la mano. Había estado a 1 centímetro de tocarlo. Listo, dijo el hombre, mirándolos a todos. Se acabaron las interferencias externas. Eso está mucho mejor, ¿no les parece? No dijeron nada. Estaban demasiado ocupados observándolo. Llevaba una gran capa negra que le cubría todo el cuerpo con una capucha que le cubría la cabeza, de modo que solo se le veía el rostro. Pero ese rostro estaba cubierto por una máscara blanca. La expresión de la máscara era inexpresiva, sin mostrar emoción alguna. Eso lo hacía aún más desconcertante. Arashi también sintió un escalofrío al oír la voz. Era baja y áspera, probablemente a 2 pasos de gruñirles. Pero había algo en ella que parecía irreal. ¿Era la máscara? La máscara estaba vuelta hacia él. No podía ver ojos tras los agujeros. No había nada allí excepto oscuridad. Era antinatural. Era aterrador. Se aclaró la garganta, intentando hablar. ¿Qué quieres? Se apoyaba en la pared, intentando que sus rodillas no chocaran. ¿Por qué no lo averiguas? Preguntó. Se movió y fue como una sombra parpadeando. Antes de que pudiera hacer nada, un puñetazo en la cara lo tiró al suelo. Le escocía el ojo y la espalda. Se cubrió el ojo por reflejo, oscureciendo su visión izquierda. El desconocido se paró sobre él. Le dio una patada en las costillas, haciéndolo enroscarse. Siguió pateando al chico. Hiro se colocó detrás de él y buscó su tenketsu. Pero la capa le impedía ver. No podía ver los canales de chakra del hombre. ¿Qué clase de capa lleva esta? Preguntó. El desconocido se giró y lo agarró por el cuello. Sus manos intentaron arrancársela al instante, pero el agarre era de acero, frío e inflexible. ¿Qué haces? Preguntó el desconocido, divertido por lo que veía. Tsukiko lo golpeó en el estómago, empujándolo lejos de sus compañeros. Sabía que lo había sorprendido porque no la detuvo. Oyó a Hiro caer al suelo. Estaba libre. Pero una vez que terminó su embestida inicial, la agarró y la arrojó como si fuera basura. Se tiró al suelo e intentó rodar con él. Funcionó, pero aún le dolía el cuerpo. Se puso de pie, con los ojos enrojecidos. Ah, el Sharingan, dijo el desconocido. El temido ojo del clan Uchiha. Para los ingenuos e ignorantes, claro está. ¿Qué quieres? Le preguntó. Sabes, dijo, ignorándola, si fueras tu padre, serías un buen desafío. Si fueras tu abuelo, incluso dudaría en pelear contigo. Pero como no eres ninguno de los dos, creo que estaré bien. Hablas mucho. Intentó sonar segura, pero no pudo ignorar el sudor que le corría por la nuca. Tenía la sensación de que él sabía de lo que hablaba y podía demostrarlo fácilmente. Y estás intentando ser valiente, dijo. Diría que es admirable, si no lo considerara tan inútil. ¿Sabes por qué sé que no puedes enfrentarte a mí, pequeña? La capa crujió al moverse. Puedes verme, pero ¿podrías detenerme? Él se acercó a ella rápidamente. Ella lo vio. También vio que tenía un kunai en la mano. Iba a apuñalarla. Tenía que detenerlo. Atrapar el kunai. Ella se movió para interceptar, pero él era más rápido. El kunai se le clavó en el estómago, hasta la empuñadura. Supongo que no, dijo. Sacó el kunai. Ella cayó de rodillas, intentando presionar la herida con las manos. Le dio un revés y se estrelló contra la pared. No se movió. Hiro y Arashi la miraron fijamente, tumbada. Esperaron a que se moviera, a que se levantara. Pero no se movía. Vamos, garra de hierro, dijo Arashi en silencio. Muévete ya. Levántate. Ella no escuchó sus silenciosas súplicas y permaneció en el suelo. Entonces, dijo el extraño, sin importarle si la acababa de matar o no, ¿quién es el siguiente? Ubicación: Ciudad República. Cuando Mako se reunió con ella en la cafetería, se levantó para saludarlo. Se abrazaron brevemente antes de sentarse. «Te ves desaliñado», comentó.
No se notaba en su ropa ni en su apariencia. Pero sí en su porte. Parecía que apenas podía mantenerse erguido. Lo sé, respondió él. ¿Cómo has estado? Como dijiste, andrajoso. Miró la mesa como si quisiera caerse y dormir allí. ¿Cómo está el príncipe? Aún vivo. Echó un vistazo rápido a la cafetería. No vio al príncipe cerca. Nunca había conocido al chico, pero lo conocía por su foto, que aparecía con frecuencia en el periódico. ¿Dónde está? No está aquí. Otro oficial lo tiene por ahora. ¿Cuánto tiempo? Es mi hora de almuerzo. Había algo en la forma en que dijo esas palabras. Parecía agotado y derrotado. Un camarero se acercó con el menú en la mano. Tomó nota de sus pedidos y se fue. La comida estaría en su mesa en 10 minutos. Era algo con lo que podían contar, a primera hora de la hora punta del almuerzo. Entonces, dijo Asami, mirando a su amiga, ¿cómo está la vida protegiendo al príncipe? Mírame, Asami. Así fue. Tenía ojeras profundas. Parecía que no había dormido mucho, o nada. Te ves mal, dijo. Eso es quedarse muy corto. Sí, ya lo veo. Les sirvieron agua en las mesas. Ella tomó la suya y bebió un sorbo. Él tomó la suya y la bebió de un trago. Parecía haber alcanzado el nirvana solo con el agua. ¿El príncipe te está volviendo loco? ¿Andrajoso? Preguntó retóricamente. ¿Andrajoso? Ella escuchó cómo dijo esas palabras. Estaban teñidas de cansancio y desesperación. Lo siento, se disculpó. Fue una mala elección de palabras. Sí, mala elección. ¿Qué ha estado haciendo? Preguntó ella, divirtiéndose. Mucha diversión. Ahora casi temía lo que pudiera querer decir con eso. Aún así, sintió la necesidad de preguntar, ¿qué clase de diversión? De esas que me hacen recorrer toda la ciudad. Cuando el príncipe quiere divertirse, va a buscarla, le dijo. Está decidido a encontrarla cuando la necesita. Y cuando encuentra diversión, se queda allí y se divierte durante horas. He tenido que arrastrarlo de vuelta a su apartamento a las 4 de la mañana porque tiene que ir a clases. Bueno, al menos va a clases. Negó con la cabeza. No, la verdad es que no. Irá a sus clases cuando le apetezca o porque tengo que recordarle que tiene un examen ese día. Hay que insistirle mucho para que vaya a esas clases. ¡Guau! No entendía por qué alguien se saltaba clases así. Cuando iba a la escuela, no faltaba. Quizás era porque era primaria y ella era niña. No tenía a dónde ir excepto a casa y a las casas de sus amigos. Lamentablemente, eso no es lo peor. Parecía muy exasperado por ese hecho. ¿Por qué? Se atrevió a preguntar. ¿Qué es lo peor? Él no es un gilipollas. ¿Podrías explicarme eso? Esa respuesta me sorprendió un poco. Mako se alegró mucho de explicar. Uno es arrogante como él sabe que lo es. Supongo que podría decirse que es ingenuamente arrogante. No piensa en lo que dice, pero si lo pillan, no intenta negarlo. Le habría gustado que Wu se disculpara por sus acciones, pero eso sería exagerado. Eso fue interesante. Asami había conocido a mucha gente arrogante en su vida. Había sido parte de su entrenamiento para ser y ser la directora de Industrias Futuro. Pero ninguno de ellos había sido ingenuamente arrogante. Eran conscientes de su arrogancia y a algunos ni siquiera les importaba. ¿Y eso es lo que lo hace exasperante? Sí. ¿Lo habrán pillado? Tenía que asumir que había pasado al menos una vez para que él hablara de ello. Unas cuantas veces. Les trajeron la comida a la mesa. Ella había pedido algo sencillo mientras él comía fideos. La miró mientras separaba los palillos. ¿Podemos hablar de otra cosa, Asami? No quiero pasar la hora del almuerzo hablando del príncipe Wu. Ella asintió. Por supuesto. ¿De qué te gustaría hablar? Hizo una pausa antes de empezar a sorber los fideos. No sé. Cualquier cosa. Eso le dio una amplia selección. Por suerte, conocía un tema del que podían hablar. ¿Has tenido noticias de Korra últimamente? Tenía la boca llena cuando ella preguntó. Eso le dio un momento para pensar la respuesta. Solo cartas, dijo. ¿Y tú? Igualmente. Parece que le va bien. Pero había algo más en esas cartas. La última que recibí fue hace un mes. ¿Y tú? Lo pensó. Igual, creo. Si no tenía oportunidad de volver al apartamento, el correo se acumulaba. Parecía que estaba bien. ¿Crees que deberíamos visitarte pronto? No puedo, no mientras siga protegiendo al príncipe. Le gustaría ir a verla, ver cómo estaba. Ninguno de los dos había visto a Korra desde que se fue después de la ceremonia de Hinora. ¿Crees que podrás verla, ir a visitarla?
Le encantaría. Pero negó con la cabeza. No puedo. Estaba seguro de saber por qué no podía. ¿Estás desbordada? Era una pregunta sencilla con una gran respuesta. Podía contar con Mako y su hermano para eso. Era reconfortante, en cierto modo. Para decirlo suavemente. Si no estoy trabajando como directora de Industrias Futuro, estoy entrenando con Naruto Sensei. No tengo mucho tiempo. Agni, las últimas vacaciones que tuve fueron cuando fui con él a la isla Ember mientras visitaba a su familia. Y aún así, estaba entrenando. ¿Te entrenó mientras estabas de vacaciones? Qué duro. Sobre todo cuando está descansando. Bueno, no fue el tipo de entrenamiento que uno se imagina, admitió. Sabía que Mako consideraba el entrenamiento principalmente físico, trabajando el cuerpo para mejorarlo. Él sabía que ella creía que había diferentes tipos de entrenamiento. ¿Qué pasó? Me hizo fingir que era otra persona, una chica de la calle. El recuerdo del motín volvió a él. Ella se veía diferente en ese entonces, a diferencia de la chica que conoció, de la que se enamoró, con la que rompió y con la que siguió siendo amigo. ¿Era así? ¿Como durante el motín? Preguntó, un poco más tosco en los bordes. ¿Aún llevas el boken? Ella asintió. Sí. Él miró a su alrededor, buscando algo. ¿Qué? Me sorprende no verlo aquí, le dijo. Siempre que te he visto lo has estado cargando. Señaló la puerta con un gesto. Aquí no se permiten armas, Mako, le dijo. La mayoría de los cafés son así, ¿recuerdas? Él sí lo sabía. Al fin y al cabo, era policía. Pero técnicamente, el boken no era un arma. Era un instrumento, una herramienta. Pero los restaurantes tenían sus propias reglas y debían seguirlas. Si decían que un boken era un arma, era su decisión. ¿Cómo va el entrenamiento con la espada? Preguntó. Está mejorando. Puedo resistir más tiempo contra Naruto Sensei que antes. ¿Crees que pronto tendrás tu propia arma? Pensó que, como ella estaba aprendiendo de Naruto, conseguiría una espada como la suya. Y era algo en lo que ella también pensaba. Ambos sabían que la espada de Naruto no era una espada cualquiera. Tampoco era una simple reliquia familiar. Su espada era diferente. Los espíritus la temían y desconfiaban de él por empuñarla. Él le había ofrecido la oportunidad de sostenerla una vez. En el instante en que la tomó en su mano, sintió algo que la miraba. No sabía exactamente cómo, pero sentía como si la espada la estuviera mirando, juzgándola. Fue una experiencia surrealista, una que, según ella, solo ocurrió porque ella había sido quien sostenía el arma en lugar de Naruto. Parecía cómodo usando la espada como bastón. Se preguntaba si recibiría una espada propia y cuándo. Naruto había sido críptico cuando ella le preguntó, respondiéndole, «Cuando estés lista». Podría haberlo visto como un simple despido, pero ella sabía que había algo oculto. No le dijo que sucedería cuando él creyera que ella estuviera lista, solo cuando ella estuviera lista. ¿Significaba eso que ella había decidido que estaba lista para algo así? ¿Pero cómo estaría lista? Ni siquiera sabía para qué estaba preparada. Quizás pronto lo descubriría. Aún estaba aprendiendo a blandir la espada. Todavía no, le dijo finalmente a Mako. ¿Aún estás aprendiendo? Preguntó. Justo como si estuvieras diciendo algo obvio, dijo ella con suavidad. Se rió. Claro, lo siento. Había dicho algo obvio. Terminaron la comida, pero no se levantaron de la mesa. Tuvieron tiempo para relajarse y disfrutar. Oye, Mako. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te consideras realista o idealista? Esa era una pregunta que no esperaba. Ella también parecía seria. Quería una respuesta suya. ¿Qué quieres decir? Le preguntó, para asegurarse. ¿Eres realista o idealista? ¿Exigen algo a alguien según un estándar y no pueden creer que no lo hayan encontrado? ¿O esperan que puedan hacer algo mal y creen que eso está bien? Tuvo que pensarlo. Pero aún tenía dudas sobre su pregunta. ¿Por qué preguntas esto? Es algo que Naruto Sensei me enseñó ayer. Estábamos hablando de cómo hay gente que cree que el avatar no puede hacer nada malo y cómo eso podría suceder. Bueno, él sabía que no era un idealista. Conocía al avatar. De hecho, conocía a Korra. Y sabía que ella no era perfecta. Cometía errores. Hacía suposiciones. Y podía sacar conclusiones precipitadas. Eso fue lo que causó su ruptura, al menos en parte. ¿Por qué existiría un idealista? Seguramente habían reconocido que el avatar es humano. Era cierto, pero ya conocía la respuesta. Quizás, pero también creen que el avatar es el puente entre los mundos y quien trae el equilibrio a los países.
Para algunos, eso anula el factor humano. ¿La gente piensa eso? Eso fue una estupidez. Asami asintió. Puede ser peor. Pueden volverse fanáticos. ¿Qué tan fanático? ¿Has oído hablar de Avatar Sosin? Se fijó en el nombre. ¿No te refieres al Señor del Fuego Sosin? Sabía quién era esa persona, igual que conocía a Sosin Uzumaki, su descendiente. No, Avatar Sosin. Era un avatar de la Nación del Fuego hace unos 1000 años. Bueno, eso explicaría por qué nunca había oído hablar de él. Le costaba recordar todos los diferentes avatares. Al fin y al cabo, había muchísimos. ¿Y qué hizo? Derroca al Señor del Fuego y gobierna la Nación del Fuego. No se cayó de la silla, pero aún así se sorprendió. ¿Qué hizo? ¿Un avatar puede hacer eso? Al parecer, si habla con la suficiente rapidez y actúa aún más rápido, sí. Por lo que me contó Naruto-sensei, empezó con buenas intenciones. El Señor del Fuego de su época era muy parecido al Señor del Fuego Ozai, un tirano que quería conquistar el mundo. Dejó que su gobierno se corrompiera por estar demasiado concentrado en su sueño. El avatar Sosin lo mató y tomó el control del gobierno, deteniendo la posible guerra antes de que pudiera comenzar. Gobernó oficialmente como regente hasta que el hijo del Señor del Fuego alcanzó la mayoría de edad. Durante su reinado, la Nación del Fuego entró en una era dorada, que duró hasta que dejó su cargo. Hasta ahora, no sonaba tan mal. Pero tenía que haber algo más, solo por cómo lo contaba. ¿Qué pasó? Gobernó la Nación del Fuego mucho después de que el hijo del Señor del Fuego alcanzara la mayoría de edad, negándose a ceder el poder. Incluso cuando los demás países le pidieron que renunciara a su cargo de regente y permitiera que su hijo se convirtiera en el Señor del Fuego, no lo hizo. ¿No habrían intervenido los paragones y lo habrían eliminado del poder? Lo entendió. Ahí es donde entra el idealismo, le dijo. Gobernó también la Nación del Fuego que la gente lo amaba por ello. Lo amaban tanto que morirían por él, literalmente. Eso no estuvo bien. Nunca estuvo bien. ¿Qué tan literal es la conversación? Le preguntó a Asami. Aunque había sucedido hacía mucho tiempo, le revolvía el estómago por lo que ella le contó. Cada vez que un paragón iba a la Nación del Fuego para eliminar al avatar Sosin, los espías le avisaban y sus partidarios enfurecían a la gente. En cuanto un paragón tocaba tierra, se convertían en una turba y lo expulsaban. Cada vez que ocurría, la situación empeoraba. La última vez, acabaron destrozando a 2 paragones. Sí, había sido terrible. ¿Qué pasó después? ¿Se encubrió? Con ese tipo de incidente, intencional o no, parecía algo inevitable. El avatar Sosin lo intentó, pero los demás paragones escaparon. Se corrió la voz y los demás países se movilizaron, incluso los nómadas del aire. Habría desencadenado una guerra desastrosa si el avatar no hubiera sido depuesto. Mako se sorprendió. Era un giro inesperado. ¿Qué pasó? En resumen, política. Eso no le explicaba lo suficiente y sintió curiosidad. ¿Cuál es la versión larga? Preguntó. Un camarero se acercó, listo para cobrar. Pidió otra bebida. Asami hizo lo mismo. Ese príncipe que se suponía que se convertiría en Señor del Fuego, sabía que no podía hacer nada para deshacerse del avatar. Así que preparó a su hija para ello. Cuando tuvo la edad adecuada, participó en la política de la Nación del Fuego. Obtuvo suficiente influencia en la corte y los señores para mantenerse firme contra el avatar. Usó a los demás países como excusa para destituir a Sosin y ocupar su legítimo lugar como Señor del Fuego. Derogó varias de las leyes que él había promulgado y convenció a los demás países de que no necesitaban atacar. ¿Y eso fue todo? Preguntó. ¿Sosin se fue? Lo hizo. Apenas 2 días después, los paragones restantes lo encontraron y lo mataron. Naruto-sensei dijo que fue porque temían que, dado que ya había tomado el control del gobierno una vez, pudiera intentarlo de nuevo. Así que tomaron medidas preventivas. Naruto también le contó que había muerto estrangulado en un callejón donde nadie lo vería. Ella supuso que era para evitar que se formara otra turba. Mako escuchó eso, pero tuvo que pensarlo un momento. Cuando lo hizo, solo pudo decir, no esperaba que un avatar actuara así. Sentí lo mismo la primera vez que lo escuché. Pero volviendo a mi punto original, es gracias a los idealistas que el avatar Sosin es recordado como un buen avatar y porque su nombre aún se usa en la Nación del Fuego, a pesar de que técnicamente usurpó el poder y tuvo que ser obligado a dimitir. El nuevo Señor del Fuego desconfió tanto del avatar después de eso que, antes de que su sucesor pudiera siquiera aprender Fuego Control, se vio obligado a disculparse por sus acciones frente a toda la corte. ¿Y cómo lo tomaron los idealistas? No sé.
¿No preguntaste? Ella asintió. Me había fascinado demasiado la historia. Créeme cuando te digo que Naruto-sensei la contó mucho mejor. Podía imaginárselo. Había escuchado a Naruto leer un capítulo de su último libro en una sesión de firmas. Había pintado toda la escena con su forma de leer las palabras, haciendo que sus espectadores creyeran que estaban allí. Asami no intentó imitarlo. Lo contó a su manera. Podría haber sonado un poco como si estuviera leyendo un libro de texto, pero no iba a reprochárselo. Se recostó en su silla y dio un sorbo a su bebida. Si describes a la gente de la Nación del Fuego como idealistas, me alegra saber que Korra es humana. Yo también, le recordó. Pero mucha gente no la conoce. Primero la ven como el avatar. Ninguno de ellos sería periodista. Hicieron todo lo posible para que pareciera que no podía ser perfecta cuando intentaba limpiar la ciudad de Viñas. Hablamos de periodistas, le recordó. Están dispuestos a destrozar a cualquiera con tal de que su historia salga en primera plana. Le habían hecho eso después de que revelaran la identidad de su padre, preguntándose si era simpatizante de los Equalizer. Menos mal que los había ignorado. Se rió entre dientes. Cierto, muy cierto. Pensó en su conversación, en lo que significaba. Supongo que la tarea del realista sería enseñarle al idealista. ¿Y si el idealista no quiere aprender? Preguntó. Quería decir que nadie podía ser tan terco. Pero ella le hizo la pregunta, así que tuvo que considerarla. Si llegamos a ese punto, supongo que los realistas tienen un problema. Sí, yo también llegué a esa conclusión. La llegó después de la lección de ayer. Esperaba que él tuviera una respuesta diferente. El problema que sabía que conllevaba esa conclusión era que estaba segura de que acabaría en una pelea. Era algo que debía evitarse. Las peleas solían causar muerte y destrucción. Mako miró el reloj de la pared. Su hora de almuerzo casi había terminado. Rayos. ¿Dónde se fue el tiempo? Se levantó de la silla. Tengo que volver al trabajo, dijo. Claro, dijo ella, levantándose también. Me alegro de verte, Mako. Le dio un abrazo rápido. Tú también. Espero que podamos hacerlo de nuevo. Es decir, si pudiera alejarse del príncipe así pronto. Salieron del café y cada uno tomó su camino. Pero cada uno se preguntaba de qué estaban hablando. ¿Habría alguna manera de convencer a los idealistas de que aceptaran que el avatar era humano? ¿O era inútil y ni siquiera debían intentarlo? Naruto no le dijo a Asami la respuesta. Quería que ella la averiguara. Y ella iba a hacerlo. Solo necesitaba pensarlo. Ubicación: Konoha. Hiro estaba asustado. No, eso no estuvo bien. Él no tenía miedo. Estaba muerto de miedo. Pero ni siquiera entonces estaba seguro de si eso bastaba para describir lo que sentía. El extraño les había dado una paliza como si nada. Probablemente no le importara. Es más, esperaba que volvieran a atacarlo. Quería que lucharan. Debía ser un suicidio hacerlo. Lo correcto sería huir, pero sabía que si huía, lo perseguirían. Y eso era peor que quedarse y luchar. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer Arashi? ¿Qué podía hacer Tsukiko? ¿Qué podía hacer cualquiera de ellos? Simplemente le parecía demasiado. Todo aquello era tan absurdo. Pero miró a Arashi y vio algo. Vio miedo, el mismo miedo que sentía ahora mismo. Pero también vio algo más. Comprensión. Comprendió la situación en la que se encontraban. También hubo reconocimiento, la comprensión de que no podrían salir de ella. Y determinación. Solo había una cosa que podían hacer. Podían pelear. No, no podría. Tuvieron que luchar. Vio emociones en los ojos de su compañero y de repente las sintió él mismo. Se le tensó la espalda y reconoció el miedo. Seguía muerto de miedo, no había forma de evitarlo. Pero no huiría. Lucharía. Más tarde, nunca podrían explicar cómo sucedió. Pero cuando volvieron a mirarse, idearon un plan que ambos conocían. Hiro sacó una etiqueta y la golpeó contra la pared. En cuanto la oyeron activarse, cerraron los ojos. El pasillo se llenó de una repentina luz intensa, de esas que pueden cegar a alguien temporalmente. Eso era lo que esperaban. Cuando sintió que la luz empezaba a desvanecerse, Arashi se movió. Pasó corriendo junto al desconocido, intentando alcanzar a Tsukiko. Sintió que una onda lo agarraba por la espalda de la chaqueta. Lo arrastró hacia atrás, lejos de ella. Buen intento, dijo el desconocido, divertido por el intento. ¿Pero de verdad creías que una simple granada aturdidora funcionaría? No dijo nada.
Simplemente se giró, agarró el brazo que lo sujetaba, lo colocó bajo su brazo, hizo lo mismo con el otro y usó su peso para estrellarlo contra la pared. El desconocido debió sorprenderse por el movimiento, porque no reaccionó. En cuanto sintió el impacto, Arashi miró a su compañero. Hiro, vete. El Iga los adelantó rápidamente y alcanzó a Tsukiko, cayendo de rodillas. Tsukiko, despierta, dijo, extendiendo la mano y empujándola con fuerza por el hombro. Ella apenas se movió. Vamos, despierta. NGH, gimió ella, volviendo en sí. No venía lo suficientemente rápido. Despierta. La sacudió con más fuerza. Despierta ya, Tsukiko. Tenía que levantarse ya. Recuperó la conciencia lentamente. Cuando por fin lo hizo, lo primero que vio fue la impaciencia de Hiro. ¿Qué? No hay tiempo, ponte de pie. Se levantó y extendió la mano. Lo tomó. Ponerse de pie fue vertiginoso. Tenía la vista doble. Vio dos versiones, el extraño empujando a dos Arashis, tirándolos al suelo. Su vista volvió a la normalidad. Vio al extraño de pie sobre él con un kunai. Eso era todo lo que necesitaba ver. Empezó a avanzar, pero Hiro la detuvo. Lo miró, preguntándose por qué la detenía. Él señaló las paredes y luego juntó los dedos, solo para separarlos. Ella lo entendió. Tenían que atacarlo desde ambos lados, desde las mismas paredes. Ella asintió en señal de reconocimiento y señaló hacia la derecha. Él asintió y levantó 3 dedos. Los dobló rápidamente. Atacaron desde lados opuestos. Ella se elevó y él se agachó. Esperaban sorprender al extraño. Giró la cabeza un poco para verlos. Extendió los brazos y los agarró con fuerza mientras tenía el pie clavado en el suelo. Los mantuvo a todos en su lugar, con cara de diversión. ¿En serio? Preguntó. ¿Eso era todo lo que ibas a hacer? Los arrojó al suelo como si fueran basura. Arashi sintió que la presión en su pecho se aliviaba un poco. Aprovechó y se apartó rodando. Se puso de pie y fue al lado de sus compañeros. ¿Están bien, chicos? Preguntó. Tengo dolor, pero por lo demás estoy bien, le dijo Tsukiko. Hiro sentía lo mismo, pero no podían concentrarse en eso. Es demasiado rápido, dijo. Hagamos lo que hagamos, ya está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Era una pregunta cuya respuesta ya conocían. No podían correr. Solo podían luchar. Arashi se puso de pie. Vamos a por él juntos. El desconocido escuchó sus palabras y se divirtió. Oh, qué interesante. ¿De verdad crees que puedes conmigo? En realidad, ninguno de ellos lo pensó. La única esperanza que tenían era que aguantaran lo suficiente para que apareciera algún tipo de ayuda. Tsukiko esperaba que su padre se desplomara por el techo y aplastara a ese tipo como un insecto, pero era improbable que eso sucediera. El desconocido abrió los brazos. Ven, entonces. Puedes disparar primero. Aún no lo has hecho. Realmente está empezando a enojarme, dijo Arashi. Se rió divertido. Vamos, Arashi. No deberías estar enojado. Ya deberías saber que no puedes vencerme. Algo empezó a retumbarle por la espalda al oír esas palabras. No lo sabía, pero le causaron un miedo desconocido. El extraño hablaba como si lo conociera, pero no sabía quién era. ¿Quién era? ¿Cómo conocía a Arashi? Basta, se dijo. No había tiempo para preguntas. Tenían que sobrevivir al presente. Las preguntas podrían venir después. El desconocido mantuvo los brazos abiertos, invitándolos. Estoy esperando, les dijo. Seguro que alguno de ustedes tiene suerte. Me alegraría el día. Arashi sacó un kunai. Luego sacó otro. Chicos, ojo. Les dijo a los demás. Entendieron lo que decía. Al extraño no le habían preocupado antes esos ojos. Ahora tampoco. ¡Qué miedo!, dijo con sarcasmo. Pero, ¿en serio, es lo mejor que puedes hacer? No le respondieron con palabras. En cambio, atacaron. Tsukiko dio el primer paso, repasando los sellos manuales. Katon. Kaki no Jutsu. La bola de fuego rugió por el pasillo, lo suficientemente grande como para caber, pero no para incendiar el lugar. Suiton. Misurapa, estilo de agua. Ola de agua salvaje. El agua salió a borbotones de su boca y se encontró con la bola de fuego. El agua aplastó el fuego, extinguiéndolo por completo, pero disipándose en el proceso. Solo quedó vapor en el aire, bloqueando la visión de todos. Debería haber sido un empate, si hubiera sido entre personas normales. Pero los genin eran shinobi. Además, 2 de ellos tenían Ketkai y Genkai ocular. Podrían atravesar el vapor.
Debían tener cuidado, ya que el desconocido era claramente un shinobi y tenía mucha más experiencia. No podían atacar a ciegas. Y no lo hicieron. En lugar de cargar de frente, se separaron y lo rodearon, acorralándolo. Si se quedaban por todos lados, no podría verlos a todos. Al menos esa era su esperanza. En cuanto lo vieron, atacaron. Evitaba sus ataques como si nada. Pensé que se esforzarían más, les dijo. Los estaba provocando, pero ellos intentaron no dejarse vencer. No estaban allí para ganar, solo para ganar tiempo. Así que siguieron atacando. Resultó que logró bloquearlos a los tres a la vez. Hicieran lo que hicieran, lograba desviarlo. Habían pasado por lo mismo cuando entrenaron contra Rin. Sin embargo, esto era más molesto y agotador. Luchaban por sus vidas y todos lo sabían. Arashi lo apuñaló, pero solo alcanzó el aire. La capa pasó silbando, burlona. Cada vez que nos acercamos, se aparta. ¿Cómo demonios iban a hacerle daño si no podían tocarlo? No ayudaba que la capa ondeara en lugares donde no estaba. Si no estaba, podría ver dónde estaba el extraño. Esperar. Soy un idiota, decidió. ¿Por qué no lo había hecho desde el principio? Revirtió el agarre del kunai y volvió a atacar. Pero esta vez, no apuntaba al extraño. Apuntó a la capa. Resultó más fácil que intentar atacarlo. El kunai encontró tela y la rasgó. Tiró hacia abajo y lo siguieron, dejando rasgaduras a su paso. Volvió a atacar y dejó más rasgaduras. Tsukiko y Hiro vieron lo que hacía. Se preguntaron qué era exactamente lo que hacía. En un instante, pudo verlos a ambos alrededor del extraño. Sus labios se movieron, pero no emitieron ningún sonido. Sin embargo, sus ojos vieron que sus labios decían, «Ve por la capa». ¿Por qué nos diría eso? Se preguntó Tsukiko. Era extraño decirles algo, sin duda. Aún así, parecía que tenía un plan. Extendió la mano hacia la capa y agarró un puñado. El desconocido la miró. ¿Qué haces? Tiró con fuerza de él, tensando la capa. Hiro la agarró y la cortó. Los tres genin trabajaron rápido y con ahínco, cortando la capa en tiras y luego haciéndolas pedazos. El extraño intentó luchar contra ellos, pero no intentaron contraatacar, al menos no con seriedad. Estaban más concentrados en la capa. Tenía que irse y la estaban haciendo desaparecer. Tsukiko cortó la capa y vio que se estaba haciendo pedazos. Esta era su oportunidad. «Tiren», gritó en silencio a los demás. Juntos le arrancaron la capa al extraño, dejándolo completamente al descubierto. Los superaba con creces, ya lo sabían. Pero no veían los músculos bajo la capa. Podían verlos bajo la ropa que vestía. Su máscara seguía puesta, pero no ocultaba su cabello plateado. Vestía ropa digna de un noble, pero seguía siendo perfectamente funcional. ¿Se divirtieron? Les preguntó. ¿Diversión? Preguntó Arashi. ¿Crees que nos estamos divirtiendo? Sí, Arashi. De verdad. Debo admitir que yo también lo he estado disfrutando. Su postura cambió, volviéndose más agresiva. Quizás sea hora de que me lo tome en serio y consiga lo que quiero. ¡Cuidado!, advirtió Tsukiko a sus compañeros. Está. Apareció frente a ellos y golpeó con el puño la cara de Hiro. Lo único que el Iga sentía era que volaba. Hasta que se estrelló contra la pared. Entonces sintió dolor. Él creía que conocía el dolor antes. Estaba equivocado. Muy, muy equivocado, Hiro. Gritó Tsukiko, mirando su cuerpo tendido. Necesitaba levantarse. ¿Por qué no se levantaba? Tsukiko. Dijo Arashi bruscamente. Se giró y vio la pierna intentando patearla. Sus ojos la siguieron más rápido que ella, pero tenía que reaccionar. Saltó y la pierna pasó de largo. Pero no pudo reaccionar con la suficiente rapidez ante la mano, que la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. Su espalda gritaba de dolor, pero no había terminado allí. El desconocido la arrastró por la pared antes de finalmente tirarla al suelo. Se giró hacia Arashi. Senei Hasu, manos de serpiente de sombra oculta. ¿Qué? El pelirrojo teñido se lanzó hacia atrás para esquivar a las serpientes. Salieron de la manga. Retrocedió, pero lo persiguieron, extendiéndose más de lo que cualquier serpiente debería. Tsukiko se puso de rodillas. Sacó una etiqueta explosiva y se la lanzó a las serpientes. Se alegró de no perder la vista. La etiqueta aterrizó sobre las serpientes y explotó, sofocando el pasillo con la explosión. Las serpientes salieron volando, pero no hubo sangre. Cuando las serpientes aterrizaron, desaparecieron como si nunca hubieran existido. No tuvo tiempo de pensar en eso. Estaba demasiado ocupada asimilando que él usara un jutsu relacionado con la serpiente. ¿Cómo pudo haberlo hecho?
Miró a Arashi. Vio que él tenía la misma pregunta. Miró al extraño. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes ese jutsu? Preguntó. Ah, eso. Algo que aprendí con los años. Me encontré con un equipo de shinobi de Konoha durante una de las guerras. Eran algo especial. Aprendí algunas cosas de ellos antes de dejarlos en el suelo, dijo con indiferencia, como si solo lo recordara y le restara importancia. Arashi no estaba convencido. ¿Luchaste contra los Sannin y ganaste? ¿Cómo era posible? Había leído sobre los Sannin. Cuando todos eran leales a Konoha, eran un equipo a tener en cuenta, incluso temido. ¿No necesitas preocuparte por ellos, Arashi? No le gustó que el hombre dijera su nombre. La forma en que acariciaba las sílabas con la lengua, parecía como si supiera más cosas sobre Arashi que él mismo y le parecía gracioso que no las supiera. No solo lo intimidaba, sino que lo incomodaba y lo hacía sentir sucio. No le gustaba, ¿no? Preguntó forzando la palabra. No, tienes que preocuparte por algo más. Pero no te preocupes, te lo explicaré. Realmente no le gustaba a dónde iba esto. El tipo parecía que iban a algún lado juntos. Ni hablar de que eso fuera a pasar. Juntó las manos y empezó a cruzarlas. Rin Sensei le había enseñado un jutsu futon de rango bajo. Estaba seguro de que les ayudaría en ese momento. Pero no pudo terminar el jutsu. El desconocido fue más rápido. Gamayudan, bala de aceite de sapo. Solo vio un chorro marrón que se dirigía hacia él. De repente, la sustancia le dio con fuerza en la cara. Su cuerpo se estrelló contra el suelo mientras seguía cayéndole encima. Intentaba ahogarlo sin acercarse al agua, y lo estaba consiguiendo. No sabía cuánto tiempo podría resistir la corriente ni contener la respiración. Terminó, afortunadamente, pronto. Escupió el líquido marrón que aún tenía en la boca, pero aún podía sentir su sabor. Era asqueroso, como barro podrido. No estaba seguro de si esa descripción era cierta, pero en ese momento no le importaba. Solo le importaba el lodo que lo cubría de pies a cabeza. Era pesado y sentía que no podía moverse. El desconocido se paró frente a él, con una expresión de victoria y satisfacción. Tsukiko estaba detrás de él, sus manos ya moviéndose a través de los sellos. Ajá, dijo sin girarse para mirarla. Lo que ella recibió fue un dedo que lo meneaba. Yo no haría eso si fuera tú. Tu compañero de equipo estaba cubierto de aceite hecho especialmente por los sapos. Muy potente. Muy inflamable. Una chispa puede convertir a tu amigo en un infierno ardiente. No querrías eso, ¿verdad? Mierda. Tenía razón. Solo conocía el Katon Jutsu gracias a su clan. Si intentaba usar uno aquí, Arashi se convertiría en una barbacoa. Eso no debería pasar. Eso no pasaría. Necesitaba un método de ataque diferente. ¿Pero qué podía usar? El taijutsu ya había demostrado ser ineficaz. No conocía ningún genjutsu. ¿Qué podía hacer? Miró más allá del extraño y a Arashi. No lo hacía muy bien. Se balanceaba en el sitio. ¿Era el aceite? No había tiempo para pensar. Tenía que actuar. Solo podía hacer una cosa. Adoptó su postura de combate y atacó al desconocido. Pero ni siquiera estuvo cerca. Él la agarró, atacándola y, al girarse, la arrojó contra Arashi. Ambos cayeron al suelo. Quiso levantarse, pero no pudo. Miró su brazo. Estaba sobre el pecho de Arashi. Y estaba cubierto de aceite. Miró su rostro. Estaba inconsciente, no sabía si por el aceite o por la caída. Empezó a sentir los ojos pesados y se sintió agotada. No. No podía caer inconsciente. Tenía que seguir luchando. Pero ya la habían dejado inconsciente una vez. Estaba ocurriendo de nuevo, más rápido. Miró al extraño que se acercaba. ¿Qué? Preguntó. Pero la pregunta se le quedó atascada en la boca y no le salía. Disculpa. ¿Cuál era tu pregunta? Preguntó con sarcasmo. Ah, no importa. El aceite está haciendo el trabajo que necesitaba. Podría haberlo usado antes, pero quería entretenerme. Gracias por eso. Pero se acabó la diversión. Extendió la mano. Es hora de tomar lo que vine a buscar. ¿A qué venía? ¿Qué quería decir? La mano se extendía hacia ellos. ¿Estaba allí por ella? ¿O era Arashi? Su visión empezaba a nublarse. No. Ahora no. No podía caer en la oscuridad ahora. Luchó por mantenerse despierta. Tenía que mantenerse despierta. Notó algo en sus guantes. ¿Cómo no lo habían visto antes? Eran dos círculos entrelazados. Titsu. De repente, una imagen borrosa la envolvió. Entrada dinámica. ¿Qué? La mano desapareció de la vista.
El pasillo se llenó de ruidos de combate. ¿Pero quién luchaba? No era ella ni su equipo. Su visión, cada vez más borrosa, vio siluetas moviéndose, luces destellantes, gente gritando. ¿Hablaba alguno de ellos? Se esforzó por oír. Saquen a los niños de aquí. Sáquenlos. Sáquenlos. No oyó nada más. Cayó inconsciente. Ubicación: Ciudad República. Asami entró en el apartamento de Naruto y lo vio sentado a la mesa. Leía algo con una mano y tomaba notas con la otra. Buenas tardes, Asami, dijo sin mirarla. Llegas tarde. Trabajo, respondió. Se me ha acumulado muchísimo hoy. La construcción de las nuevas carreteras. ¿Cómo va? Future Industries está progresando a buen ritmo y no pierde dinero en el proceso. Eso era un peligro en el ámbito industrial. Una empresa podía progresar a buen ritmo, pero si empezaba a perder dinero, el progreso podía detenerse por completo y desaparecer. Bien por usted. Gracias. Se sentó frente a él. Sensei, he estado pensando en lo que hablamos estos últimos días, sobre los idealistas y los realistas. Levantó la vista del periódico, pero no lo soltó. Ah, ¿sí? ¿Has llegado a alguna conclusión? Creo que sí. Tuvo que explicarse rápidamente. Sí, creo. No tengo una respuesta definitiva. Lo que sí sé es que a los idealistas les encanta creer que el avatar es infalible y que los realistas saben que el avatar es humano. Lo que los realistas pueden hacer es intentar que los idealistas vean la verdad. Si los idealistas ven la verdad, podrían volverse realistas y difundirla. Cuanta más gente vea la verdad, menos posibilidades hay de que un avatar tome el poder del pueblo y se apodere de él. Dejó de tomar notas y dejó el periódico. Una teoría interesante, dijo. Pero es errónea. ¿Cómo? ¿Qué sucede cuando el idealista ve la verdad y no puede aceptarla? Se vuelve delirante y pierde la fe en el avatar. Cuando eso sucede, bien podría intentar matarlo. Con tanta gente así, en lugar de mantener el poder del pueblo, el avatar ha causado una masacre intentando defenderse. Pero eso no les puede pasar a todos, objetó. Quizás a algunos sí, pero habrá otros que verían la verdad y la aceptarían. Posiblemente. Recuerda, dije que tu teoría era errónea, no errónea. Y, por desgracia, no entendiste la lección. ¿En serio? Pensaba que la lección era idealismo vs. realismo. ¿Cómo no la entendió? ¿Qué sentido tenía entonces? Reconocer la lucha entre los dos ideales y luego alejarse de ella. Ella lo miró fijamente, intentando descifrar lo que acababa de decir. Debería haber esperado algo así. En las lecciones de Naruto Sensei, siempre debería esperar un giro inesperado. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el propósito fundamental de los paragones? Le preguntó. Para proteger al mundo del avatar, respondió ella. Esa era la respuesta más básica, desprovista de influencias románticas que pudiera haber aprendido antes de convertirse en su aprendiz. Cierto. Eso es lo que hacemos. No nos involucramos demasiado en el mundo porque eso contaminaría nuestra perspectiva. Eso debe permanecer imparcial. Frunció el ceño. ¿No podían involucrarse en el mundo? Eso no podía ser. ¿Y qué tal Yoe ayudando a los rebeldes en el Polo Sur? ¿Y qué tal Bumi formando parte de las Fuerzas Unidas? ¿Y qué tal GNG manejando a la Reina Tierra en Ba Sing Se? Que ella supiera, Naruto era el único que predicaba con el ejemplo. ¿No era hipócrita? Sensei, creo que se equivoca. Bumi, Yue, Gan sobre todo, han sido parte del mundo. Lo sé. Acabas de decir que no deberían hacer eso. No. Dije que no se involucraran demasiado. Hay una diferencia, Asami. ¿Que una pandilla prácticamente controle el reino tierra no cuenta como algo pesado? Le pareció que sí. Entendía por qué insistía en que estaba de vacaciones y seguía pensando en eso. La diferencia radica en que él no dirigía el reino tierra. Lo hacían los demás ministros y funcionarios del gobierno de la reina tierra. Podía haber dado ideas y sugerencias de vez en cuando, incluso dar órdenes si la situación era grave. Pero no gobernaba. Su principal función era evitar que la reina tierra se pasara de la raya con alguna estupidez. ¿Estás luchando con los rebeldes? Preguntó. Estaba atrapada en el Polo Sur y una lag le guardaba rencor. ¿Por qué no debería luchar para salvar su vida? Bumi. ¿Que se uniera al ejército? Ella asintió. Técnicamente no fue su decisión. Su Sifu lo obligó a unirse al ejército. Dijo que era para enseñarle disciplina. Personalmente, creo que era una forma de asegurarse de que tuviera trabajo cuando la sustituyera. Y era una forma de torturarlo. Ustedes dicen mucho eso de June. Es porque es verdad.
También por eso Bumi siempre ha dudado en aceptar un aprendiz. Solo conoce una forma de entrenar a alguien, y es la que June le enseñó. ¿No le enseñaste? Negó con la cabeza. No, June era un poco territorial con su aprendiz. De hecho, Sokka y Suki también lo eran. Nunca entendí por qué eran así. Oh, sabes perfectamente por qué, dijo Kurama. Sabían que les harías algo que no aprobarían. Ah, sí, claro. Bueno, menos mal que sus aprendices confían más en los suyos. A los demás no les molestaba que les ayudara con una lección o un entrenamiento. De hecho, agradecían su ayuda. Y ya eres demasiado mayor para hacer alguna travesura solo por diversión. Eso también era cierto. Ya no era el gran bromista de su juventud. La última vez que había hecho algo así fue cuando regresó a Konoha con Zuko. E incluso entonces había sido un poco agotador. Pero ese no era el punto que intentaba transmitirle a Asami. ¿Entiendes lo que intento decirte, Asami? Frunció el ceño, pensando mucho en lo que había dicho. Creo que sí, dijo. La idea le pareció sensata. Pero hacerlo en realidad era algo completamente distinto. Podía verla comprendiendo con claridad en su rostro. Habla, le dijo. Quizás sea mejor para ti. De acuerdo. Respiró hondo y comenzó. Tenemos que aprender sobre el mundo y sus ideales para comprenderlos. Pero también tenemos que aprender sobre él para poder tomar distancia y analizarlo clínicamente. Eso es todo. Lo miró con curiosidad. ¿Verdad? Él asintió. Bien. Estás aprendiendo. Señaló a su lado. Ahora, ¿podrías venir y ser mi caja de resonancia? Ella se levantó y rodeó la mesa. Pronto estaban hablando de su historia en lugar de las implicaciones de cómo actuaban los paragones en el mundo.